Oiga, profe, pues vamos entrándole Bueno, al asunto, pues ni modo, vamos a tener sí, que hacerlo de nuevo, pero bueno, se oye bien y se escucha mejor, ¿no? Pero sí, sí, sobre se oye todo, bien. profe, hay muchos comentarios, pero vamos a redundar prácticamente sobre lo mismo de lo que se ha estado Sí, manejando sobre las pensiones doradas, y hoy sale sí, algo, profe, relacionado con sí. que van a revisar las doradas, los amparos que creo que mañana se resuelven, los amparos que hay de la gente de, en este caso de, ¿cómo se llama? Del ISSSTE, Comisión. del ISSSTE, no sé si leyó por ahí que el ISSSTE Mm, tiene varios amparos que no han sido resueltos. Entonces, sí, según esto, se van a resolver el día de mañana, según dicen la jornada concretamente la que trae esa noticia. Entonces, profe, ¿qué ha pasado? Actualícenos porque hay varias preguntas relacionadas con esto. A lo mejor algunas ya son redundantes, pero también usted sí. manejó una nota ahí interesante sobre que el Güero Molina, el diputado local, se está Sí. queriendo, vamos a decir, justificar esta situación de las pensiones doradas para no actualizarla. Yo creo que tenemos muchas cosas que hablar, profe, pero bueno, empecemos por Sí, el principio. ¿Qué hay hasta ahorita? sí, bueno, antes que nada, pues buenas tardes, noches a todos nuestros compañeros trabajadores de la educación, a la burocracia y a todo el gremio de trabajadores del país, porque esto que estamos hablando y que hemos estado hablando en las últimas entrevistas, Trini, pues repercute. Yo, la verdad, todavía me estoy sumamente sorprendido de lo que se aprobó en el Congreso de la Unión y que se publicó este viernes 10 de abril, Sí, este, sí, sí. en el diario oficial de la Federación. Yo creo que ahí vamos a iniciar, ¿verdad? Formalmente, ahora sí ya podemos decir que es un artículo constitucional lo que aprobaron, que tiene que ver con nuestras pensiones, con los trabajadores y que ganamos una pensión arriba, ahora podemos decir arriba de 70,000, aunque hay ciertas versiones por ahí que la presidenta no gana 140, hay quienes dicen que gana un poquito menos, otros que ganan mucho más. O sea, han salido diversas versiones respecto al salario real de la presidenta de la República. Pero en fin, de todas maneras, tenemos que concentrarnos en lo que establece ya el artículo formalmente, como fue publicado en el diario oficial. Reitero, yo creo que esa fecha, 10 de abril 2026, creo que nunca se nos debe de olvidar, y no se nos va a olvidar por la trascendencia, por lo que implica y va a implicar en el futuro. ¿Qué futuro? Todavía no lo sabemos. ¿En qué tiempo van a implementar completamente ese artículo? Porque ahí también hay que ver los tiempos, hay que analizar en qué tiempo lo van a hacer, Sí, sí, sí. considerando que el año 2027 es año electoral. ¿Qué pudiera pegar? ¿Qué puede trascender esta modificación y en el ánimo sobre todo de los votantes para el año 2027? Si en realidad va a pegar o no. Yo considero que los especialistas, los que estuvieron asesorando a la presidenta de la República, todas estas cosas estuvieron seguramente analizando. Sí, ¿por qué hacerlo en este periodo? ¿Por qué lo hicieron en plenas vacaciones de Semana Santa? Claro, claro. Eh, ¿Por qué el discurso, lanzar el discurso en un primer lugar de exhibir a compañeros trabajadores que supuestamente estaban, sus pensiones oscilaban entre 1,200,000, 800,000, 900,000 pesos mensuales, y que ese discurso, esa narrativa, qué tanto impactó en la sociedad? Y vemos, ¿verdad? Vemos que sí, efectivamente, esa narrativa impactó en la comunidad, incluso en la clase trabajadora, porque hay trabajadores que obvio no tienen, la mayoría de ellos no rebasan de ese tipo de pensión, entonces tienen pensiones mucho más bajas y ellos ven con buenos ojos que esa iniciativa impacte a esos tipos de pensiones de esos trabajadores que ganamos más de 70,000 pesos.
Entonces, eso es, quizás ellos también analizaron que era bueno, era propicio hacerlo en este momento para confrontar nuevamente a la sociedad, ¿sí? Trabajadores contra trabajadores, los que tienen pensión dorada con los que no tienen pensión dorada, y qué tanto podría impactar en este momento a un año prácticamente de las nuevas elecciones, ¿sí? Para el 2027, casi a un año y fracción, para llegar a esa etapa de la votación para el próximo cambio de 13 gobernaturas, etcétera, y varias cosas, varios congresos locales y municipales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, todo ese panorama seguramente que ellos lo estuvieron ventilando. Entonces, hay que analizar cada etapa, cada momento, cuáles son los escenarios posibles que se nos van a presentar, los tiempos en que se nos van a presentar aquí, qué va a suceder si el Congreso de aquí del Estado, tal y como lo expresó ya el diputado Molina, es factible que no haya armonización. Es decir, que no es necesaria. Él dice que no es necesario armonizar porque él sostiene que esa reforma no les pega a los pensionados y jubilados de aquí, y aduciendo que porque son trabajadores de base, ¿sí? Y son sindicalizados, son de base, y esa reforma es solamente para los de confianza. En eso se basa, ¿verdad? En eso está, de acuerdo a su dicho, eso es lo que dice él. A sabiendas, yo siento que él sabe realmente, porque tiene el conocimiento, debería tener el conocimiento, porque pues tiene la preparación, yo supongo que tiene la preparación como para dilucidar, para ver que efectivamente no es así lo que está diciendo. Él lo hace por conveniencia, porque así se comprometió con los manifestantes y porque ya tiene en mente, y quizás también el Congreso, los demás diputados tienen en mente de que hay una posibilidad de no armonizar las leyes locales. ¿Para efectos de qué? Porque eso tiene algo importantísimo, ¿eh? Si no se armonizan las leyes de aquí, hay quienes van a interpretar como algo positivo, ¿sí? Como que está bien, como que qué bueno y está en acorde con el compromiso que tuvo el Congreso con los manifestantes del día 26 de marzo. O sea, va a pensar la gente, y pudiera el común de la gente así pensarlo, que eso sería positivo y es cumplir con la palabra, ¿sí? De los diputados con los manifestantes. Y yo ahí echo a todos en bola, porque también los diputados de oposición también se comprometieron a lo mismo, y ahí yo creo que debieron haber hecho una diferencia desde mi punto de vista. Yo si hubiera sido diputado en ese momento de oposición, yo hubiera advertido que no era posible hacer ese compromiso de ese, vamos a poner entre comillas, ese acuerdo político, porque así lo denominaron, acuerdo político. O sea, todo lo que se virtió en ese acuerdo político es imposible que el Congreso del Estado lo pueda cumplir a cabalidad. ¿Por qué? Porque la legislación que es materia de lo que estamos comentando, que es el artículo 127 constitucional, no permite que las legislaciones locales de cualquier estado, no más el de Baja California, en cualquier estado, Yucatán, donde sea, que no se ciña a lo que establece el artículo 127, que establezcan otras cosas distintas en la legislación local. Es decir, no es posible, eso lo saben todos, lo conocen, que no pueden ir más allá ni menos de lo que establece el artículo 127. ¿Y qué establece el artículo? Bueno, para resumir, o sea, para decirle a la gente, ¿qué establece? Pues mucha gente nomás, lo que dijo la presidenta, y lo que dijo Samaniego, y lo que dijo Bencle, y lo que dijo el líder de la sección 37, lo que dijo, no sé, ¿qué más? ¿A qué se te ocurre? Cualquiera que haya dicho. Sí. Dijo que no nos iba a tocar, que a nosotros no. Ah, bueno, pero ¿qué establece en razón a qué ese dicho? ¿En dónde lo fundamentan? O sea, lo tienen que fundamentar en el texto que fue aprobado y que ahora fue publicado el día 10.
En ese texto es donde nos debemos de concentrar. ¿Y aquí, y qué dice? ¿Qué establece ese texto? Establece una cosa tremenda, que se va a aplicar retroactivamente. Lo primero que vamos a resaltar es que se va a aplicar retroactivamente la ley. ¿Para qué? Para aquellas pensiones que ya están vigentes, que ya las tenemos, que son derechos adquiridos, los vamos a topar. ¿Y dónde? Pues así, en 70,000 pesos mensuales, si es que la presidenta de la República efectivamente gana 140,000. ¿Sí? Si gana menos, pues se va a reducir. Ok, eso lo vamos a saber conforme vaya pasando el tiempo. ¿Y qué más establece la norma? ¿Qué más establece? Establece que no solamente el personal de confianza, ya también señalamos, especificamos que en Baja California, la mayoría de los que tenemos pensiones doradas, fuimos jubilados en el último nombramiento, en el último puesto, como personal de confianza. Ya también lo señalé. No es porque yo lo diga, es porque así lo establece la ley. Sí, en su artículo 6, nomás voy a mencionar para no estar repitiendo, para no estar repitiendo lo que contiene cada uno. Si ya tienen alguien interés, pues que se vayan a las entrevistas anteriores. Sí, que la revise. Hay muchas. Sí, que la revise. El artículo 6 de la ley del servicio civil, el 12, también, esos son los dos fundamentos, y se van al noveno de la Ley Federal del Trabajo, en donde se definen lo que es personal de confianza. Y encajamos perfectamente. Nosotros como trabajadores de la educación, y seguramente, casi estoy seguro, que también los que se jubilaron con pensiones doradas, burócratas, también tuvieron ese tipo de nombramientos. Al final de su vida laboral, seguramente que tuvieron por lo que ganan, pues, o sea, uno deduce el salario de un director, de un subdirector, de un inspector, pues obvio, aumenta. Y así nos jubilamos con ese tipo de nombramientos, como trabajadores de confianza, porque no renunciamos, pues, ni modo que nosotros íbamos a pensar que en este año 2026 iba a venir una iniciativa de esta naturaleza, pues si hubiéramos sabido, si tuviéramos una bola mágica y viéramos hacia el futuro, pues sí, ¿verdad? Y vamos a decir, ¿sabes qué? Mejor voy a renunciar a la dirección o a la inspección y me regreso como maestro de grupo. Pues sí, pensaría uno, claro, ¿verdad? Por supuesto. Pero no, claro que no. Nunca íbamos a imaginar una cosa de esta naturaleza. Ahora bien, si es como lo estoy fundamentando, porque yo no puedo hacer otra cosa más que fundamentarlo en la ley, quisiera otros dijeran, bueno, pues yo ya me salvé, porque yo tengo pensión dorada, pero no fui director, no fui subdirector, no fui inspector. Y dijeron, pues yo ya me salvé. No, pues no. Pues debo decirles que no, tampoco está salvado, porque hicieron una marrullería, precisamente, en un transitorio, en donde establecen categóricamente que son todas las jubilaciones, así con esas palabras lo describieron, todas las jubilaciones. ¿Y qué se entiende por todas? Todas. O sea, no hay margen de alguna oscuridad. O sea, es claro que son todas las que del país. Ahora, otra cosa que quiero resaltar, hay quienes dicen, pero nada más para los sistemas federales. Esos 6 sistemas que mencionaron ellos, de Pemex, de Comisión Federal, de Luz y Fuerza del Centro, los trabajadores del Seguro Social, del ISSSTE, de manobras, de NAFIN, o sea, todos esos 6 sistemas que son de los que dijeron, aquí están las pensiones doradas, ese es de $1,000,000 pesos y las demás. No, y las del Seguro Social y la del ISSSTE, profe. No, sí, por eso ahorita vamos a entrar a eso. Ajá. Vamos a entrar a eso, porque también hay en las del IMSS y en las del ISSSTE pensiones doradas. Y quizás esos trabajadores ahorita mismo dicen, no, pues yo estoy ya libre, a mí no me van a tocar, pero no, o sea, yo qué más quisiera, o que los de Vistecali, como dicen los de aquí, dicen, nosotros no nos toca, como dice Molina, como dicen los que ya acabo de mencionar,
Sí. A ellos no les toca, porque son de base y porque son de aquí, y etcétera, etcétera. Bueno, ahora, Trini, si fuese así, bueno, vamos a suponer que tendría razón ellos, que tengan razón. Vamos a darle la razón momentáneamente de que solamente iba a pegar a los altos funcionarios que tienen ese tipo que eran personal de confianza y que de esos organismos federales. Bueno, entonces, ¿cómo te explicas tú que en un segundo apartado de la fracción cuarta del 127, cuando enumera todos los federales, todos esos sistemas federales, y después hace un remate, dice, todos estos son del gobierno federal? Y prosigue, no termina la fracción ahí, ojalá que hubiera terminado. Y después dice, organismos descentralizados, y una retajila de nombramientos de otros organismos. Sí. Y culmina diciendo, estatales, organismos estatales. Ok, ya, ¿dónde nos ubicamos Iztecali? ¿Dónde se ubica? En los organismos descentralizados. Ahí hay gente, fíjate, Trini, que me ha tocado en esta semana, ahí donde posteo mis información, me dice, profesor, quiero saber dónde dice Iztecali y que va a afectar al magisterio y a la burocracia. El 27. Imagínate, Trini. O sea, estarles explicando a todas las personas en algo que nosotros nos formaron por 5 años en la escuela de Derecho, en cómo es la técnica para redactar textos legales y cómo va realizándose cada una de ellas dependiendo del nivel en que vamos a incrustarla o se va a insertar. Si se va a insertar en un artículo constitucional, pues obviamente que debe ser general. Claro. No debe ser particular. Sí. O sea, imagínate que en un artículo de la Constitución mencionaran los 256 sistemas de pensiones que hay en el país. Imagínate que se pusieran ahí y ya, aún así, a ver, vamos a buscar dónde dice de los 256, a ver dónde está, dice Iztecali. Y ya, ahora sí, ese maestra o maestro que me preguntó, pues sí, profe, lo encontré ahí la lista, es el 256, el último, y dice Iztecali, ahora sí le creo. O sea, al mencionar organismos descentralizados, pues ahí abarca todo, Trini. Pues sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, a esas personas, imagínate que yo les esté explicando uno a uno las cosas de esa manera, porque ellos quieren ver dónde dice magisterio, que se va a perjudicar al magisterio, que rece el artículo, y con esto se afectará al magisterio y la burocracia de Baja California. Sí. Imagínate, en la Constitución. No. Y que rece todos, y también los de Yucatán, y también los de Nuevo León, y también los de Tamaulipas. O sea, no, claro que no. Así no es la técnica para redactar un texto de tipo constitucional. ¿Sí? Incluso hasta las leyes federales tampoco deben ser tan casuísticas, pues. Son generales. Una de las características de las leyes precisamente es esa, de ser general. ¿Sí? Abarcar con un solo texto, con una sola palabra, muchas cosas. Sí, claro. Sí, o sea, no quiero darles una cátedra, o sea, de derecho, pues no es mi pretensión, sino simple y llanamente decirles, así, tratando de explicar en dónde está, y sobre todo que no se dejen engañar, porque lo más importante es eso, que no se dejen engañar de esos pseudos, porque ya también lo habíamos advertido de hace mucho tiempo, que en esta etapa iba a haber eso, iba a haber muchas opiniones de esos, y sus opiniones son esas, tan fáciles como decir, no te va a tocar, no te va a pegar, tú no estás contemplado, pero hasta ahí llega. Sí. No te dan la argumentación, Trini.
Sí. Entonces la gente se queda con eso. Es que ya lo dijo la presidenta, ya lo dijo la gobernadora, al menos hasta eso que la gobernadora no ha dicho nada, ¿no? No, por Pero el bueno, momento. digo, en el caso que lo dijera, ya lo dijo Molina, ya lo dijo Samaniego, ya lo dijo el dirigente de la sección 37, o sea, todo el mundo ya lo dijo, pero bueno, ¿te lo fundamentó? No. ¿Por qué? Porque no pueden, tan simple, no pueden fundamentar algo que no es cierto, o sea, que no es. No, no, ¿dónde? Yo me gustaría saber cuál es su fundamento, pues, conocerlo. El fundamento yo les he pedido para que no digas, no te ampares, no es necesario ampararse. Bueno, ¿en qué te fundamentas para arengar a las personas a que no se protejan? ¿Cuál es tu fundamento? No, porque ya lo dijo la presidenta. No, pues, perdón, pero ¿en dónde se fundamentó la presidenta? ¿En qué fracción? ¿En qué? Estamos en las 4 grupos salvados. Somos de las Fuerzas Armadas. Así es. Oiga, profe. Somos. Sí. Oiga, profe, aquí hay dos cosas que dentro de lo que se comentó en estos días, de que pasamos del domingo pasado, bueno, antepasado, a la fecha, pues ya nos aventamos más de la semana, ¿no? De martes a martes. Pero ahí surgieron varias preguntas, profe, que en pocas palabras, como le dije la vez pasada, la voy a resumir en mis propias palabras, ¿no? Dadas las inquietudes, más allá de lo que se haya dicho, dadas las inquietudes, pero a mí me surgen algunas ideas como la siguiente, ¿no? Ante la preocupación de gente que verdaderamente, en serio, está preocupada por esta situación, que es lo siguiente. Número 1, profe. Si en este caso es factible, le pregunto como abogado, yo le digo como sociólogo y como periodista, si es factible el hecho de que el Congreso del Estado sí pueda no hacerle caso en función de lo siguiente, bajo el argumento de la soberanía del Estado, que se supone que bajo esa condición no deben de imponerse ciertas situaciones del orden, vamos a decir, que afecten a la sociedad. O sea, directamente a la sociedad. A otros asuntos posiblemente, pero hasta donde yo tengo entendido que afectan a la sociedad, argumentando además la diferencia que existe geográficamente y los salarios que ha sido distinto en Baja California con el resto de la República, ¿no? Entonces, lo que viene siendo la soberanía del Estado. Esa sería mi primera observación. La segunda observación tendría que ser en función de lo que usted acaba de decir, es decir, su estatus de trabajador de base sindicalizado, porque ese es uno de los principios básicos para un trabajador de base, es que pertenezca a un gremio sindical y que tenga una base. Entonces son argumentos vamos a decir, para el derecho laboral, según entiendo. Yo no soy abogado, pero bueno, son situaciones que yo le veo la posibilidad de que esto pudiera funcionar. La pregunta es, ¿usted considera que el Congreso del Estado pudiera hacer algo así y que se pudiera respetar? Sí, con esos fundamentos, que es la decisión que tome de no armonizar, porque es una situación que pudiera darse, que vamos en términos también jurídicos, que se va en rebeldía, es decir, no lo armoniza, para quedar incluso bien con los manifestantes o con sus trabajadores. No, pero además hay... Pero además hay un argumento que usted mismo acaba de dar, profe, y se me pasó, que es el hecho por qué hay excepciones, por ejemplo, el caso de las Fuerzas Armadas. Si es cierto que ellos tienen esa posibilidad por las características o bajo qué argumentos. Yo supongo que debe haber quedado establecido, ¿no? Pues en realidad no quedó tampoco, o sea, hay una laguna también en la iniciativa porque a ellos sí se les va a respetar sus sistemas de pensiones, a los ministros, o sea, al Poder Judicial, a las Fuerzas Armadas, y a nosotros no, ¿verdad? A los demás sistemas no, nos van a medir con el mismo rasero. Ok, pero volvamos a la pregunta. A la pregunta es esa, si es factible. Sí es factible, y hay diversos escenarios. Uno, que no armonicen, que no toquen las leyes locales. ¿Cómo lo verán los trabajadores? Hay que también analizar cómo lo verán eso, los trabajadores, como un triunfo,
como algo en armonía con el compromiso de los diputados con la gente manifestante del día 26 de marzo. Así lo va a ver la mayoría de la gente, como ya conformes con una decisión de esa naturaleza, pensando que si no lo armoniza, pues entonces no se va a aplicar. Sí, sí, ¿verdad? sí, por supuesto. O sea, con esa intención lo van a hacer para que crean las personas que al no armonizarse la ley incluso con los argumentos que tú manejaste, que ellos pongan los diputados, entonces en razón a eso no armonizamos la ley del servicio civil, la ley de Iztecali, la reglamentaria del artículo 99, fracción primera y segunda, Sí. y obviamente la constitución local, el 97. Ok, no la armonizamos y aplausos, ¿no? Todo el mundo contento, se va, dice ya no nos va a pegar porque los diputados se fajaron y ellos la palabra la respetaron, ¿no? El acuerdo que tomaron el día 26 con los manifestantes. Ok, pues no, discúlpeme, pero les voy a guardar esa fiesta. Eso para el derecho, eso y nada es lo mismo. Es decir, ¿qué va a prevalecer ahí? Aunque no le cambien ni una coma, aunque no las toquen las legislaciones locales, la autoridad ejecutora de aquí del Estado, que en el caso de nosotros es Iztecali, tiene que obedecer la Constitución. ¿Sí? El artículo 127 en su fracción cuarta y también correlativo el transitorio segundo. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Y qué establecen esas dos? Pues que todas las personas que tienen más, que ganan más de 70,000 pesos, se le tiene que ajustar a esa cantidad. Sí, 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 sí. O sea, no hay de dónde, aunque tú no le muevas a nada, que es más, ese es un escenario, Trini. Sí. Ese es un escenario, lo que tú me estás diciendo. Pero vámonos incluso a un escenario en donde se ponen más bravos los diputados y dicen, no solamente no vamos a acatar el 127, sino que aquí nos vamos a atrever a modificar también el artículo 97 de la Constitución local y le vamos a agregar ahí, así claramente para que queden contentos nuestros compañeros trabajadores de Baja California y se tranquilicen, les vamos a anexar de que aquí textualmente dice, no se tocarán al magisterio, a la burocracia, que se atrevan, por ejemplo, a hacerlo. Y por lo tanto, en las otras leyes reglamentarias, es decir, la ley reglamentaria del 99, fracción primera y segunda, y también la ley del servicio civil y la ley de Iztecali, para rematar. Y todo el mundo va a aplaudir. ¿Y qué va a pasar? Vas a decir, ¿y qué va a pasar con eso? Sí. Pues nada, pues también no va a funcionar eso tampoco. Porque no tienen que ceñirse a lo que establecen, eso es nulo. Cualquier cosa que pongan, la van ahí, a lo mejor ahora sí el Congreso de la Unión le va a pedir a la Suprema Corte de Justicia para que el Congreso aquí, si se atrevió a hacer una cosa así como le pareció a Bonilla, ¿te acuerdas aquella vez que quiso prolongarse 5 años? Sí, sí. ¿Sí? Y que hicieron todos los diputados aquí, y que reformaron diestra y siniestra la reglamentación de aquí de Baja California. ¿Qué fue lo que les dijo la Suprema Corte de Justicia? Atrás los fielders. Sí. Vámonos. No, eso no es posible. Hicieron una regañiza. Pues a eso se puede llegar, a que les pongan una regañiza la Suprema Corte de Justicia si se atreven a hacer una cosa de esa naturaleza. ¿Sí? Esos son los dos escenarios. Ya no hay nada, desgraciadamente, que hacer. Ahora bien, Trini, en ese mismo espectro que estamos hablando, sí, ¿qué pasaría, por ejemplo, si toma la decisión el Congreso
fíjate bien lo que te voy a decir, en contubernio, porque no puedo yo pensar que eso lo va a hacer de manera de mutuo propio el Congreso, si no es con la comparsa y el acompañamiento de los dirigentes sindicales vendidos de aquí de Baja California, de los diferentes sindicatos, ¿eh? Okay, no se salva sí. nadie excepto el SIGA. ¿Qué pasará si se van en rebeldía y dicen, para quedar bien con ustedes, honrar la palabra que hicimos, que signamos ese documento, ese acuerdo político del 26 de marzo, no vamos a armonizar nada, váyanse contentos? Uh-huh. O sea, que si vemos un escenario de esa naturaleza, ese es una cobardía, es un golpe cobarde por atrás a todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener 3 momentos para acudir a la justicia para podernos proteger de este embate. Ahí es donde quería llegar. Uh-huh. Uno, el que estamos en tránsito. Sí. A partir del viernes 10 de abril, con la publicación del Diario Oficial de la Federación. El segundo momento va a ser si se presentara la armonización de la ley o de las leyes locales. Uh-huh. Si no hay armonización, no podemos acudir a con ningún juez, porque no hay nada, no hay materia. Nos dejarían, ¿qué? En estado de indefensión. Okay. Y eso es lo más probable, que nos vayan a dejar en contubernio con esos dirigentes, que van a pedirle a los diputados que no la armonicen. Y nos van a dejar en estado de indefensión. Y ahí, miles y miles, ahí que tenían una posibilidad, los que tenían expectativa de derecho. ¿Quiénes son los que tienen expectativa de derecho? Los activos, tanto de la burocracia como el magisterio. Entonces, ahí, ¿no será esa la posición de Molina, profe? Pues claro, pues si ya lo dijo en su video. O sea, él ¿qué está diciendo prácticamente? Si no es necesario, no hacemos nada, dijo. No modificamos la ley del servicio civil. ¿Por qué? Porque dice, es que no les pega. Así dijo. Ya lo analizamos, dice. Y no les pega. Porque son de base. Porque esos solamente son para trabajadores de confianza. Si ya lo estamos explicando, ¿verdad? Ya le quitamos ese argumento. Ya si la gente no nos quiere escuchar, pues es otra cosa. Profe, pero aquí le voy a decir una cosa que a mí me tocó vivir y creo que a usted también le debe haber tocado mucho antes, incluso que usted estuviera con el movimiento El SIGA. Sí. Y estaba allí Molina, porque ya ve que Molina tiene 50,000 años como diputado. Cuando era candidato, cuando era diputado del PAN, ellos hicieron cambios a la ley del servicio civil, así usted lo recuerda. Correcto. Donde trataron de diluir la diferencia, y decíamos nosotros que era peligroso diluir la diferencia entre un trabajador de base y un trabajador de confianza. Ellos querían, incluso como panista, buscaron la manera, y lo lograron, de basificar a muchos trabajadores de confianza que no debieron de haber sido basificados por nada del mundo. Sí. Para eso hicieron ciertos trastupijes en la ley del servicio civil. Entonces, lo que usted me está comentando ahorita, profe, efectivamente siento, sin ser un experto en esta situación, que es una terrible trampa. Por el lado en que se muevan es una trampa, porque si no queda establecido legal y jurídicamente, va a suceder como muchas de las prestaciones que tiene el magisterio, que no están escritos en una ley, sino que se han hecho acuerdos sin estar basificados en lo legal, ¿no? Sí, no sé si nos entendamos. Entonces, lo que quiere Molina es dejar todo por encimita para que cada quien haga lo suyo, porque como usted dice, la Constitución se va a aplicar tal cual, pase lo que pase, ¿no? Pase lo que pase, se vayan o no en rebeldía, armonicen o no armonicen, el 127 se tiene que aplicar y las autoridades tienen la obligación de aplicarlo. Sí, o sea, ya sería la tercera etapa, el tercer momento que tuviéramos nosotros, el tercer momento último, que es, bueno, hay un cuarto, pero el cuarto no lo vamos a llevar aquí en México.
pero el tercero sería la ejecución. Ya cuando vinieran y se fue, ok, no hubo armonización, no hubo nada, entonces me están obligando, ya sea la Suprema Corte obliga al Estado a que lo haga, o simple y llanamente no lo obliga, pero sí tiene la obligación de implementar, como establece el artículo 127, a las pensiones o al sistema de pensiones aquí de este organismo descentralizado que se llama ISTECALI. Entonces ahí ese va a ser el tercer momento, cuando a los que tenemos pensiones doradas nos llegue nuestro talón de cheque, o nuestro mensualidad topada a 70,000 pesos mensuales. Entonces ahí nace una tercera oportunidad para acudir a los órganos jurisdiccionales y defendernos, si es que los otros dos anteriores no han prosperado, ¿sí? Porque si los otros anteriores prosperan, bueno, pues ya no hay necesidad de irnos por ese tercero, ¿no? Es más, no lo van a poder ejecutarnos, al menos a nosotros no, porque podríamos nosotros obtener un triunfo, un éxito en los otros procedimientos y no llegaríamos al tercero, jamás llegaríamos al tercero. Pero fíjate bien, por eso quiero que quede bien claro, hay una inmensa población que por este momento, todavía lo estamos analizando nosotros los abogados, todavía lo estamos analizando, creo que en los días posibles, los posteriores, vamos a definirlo, vamos a resolverlo. ¿Por qué? Porque si no se da el segundo escenario, la armonización, que se van en rebeldía, que hagan ese simulacro conjuntamente con esos dirigentes o pseudos defensores de los trabajadores, van a esa población que es inmensa, que son todos los activos, que todos los jubilados que no llegan todavía a la pensión dorada, pero que están cerca de conseguirlo, esos, ¿qué va a pasar con ellos? Si los van a dejar en estado de indefensión, no van a poder ejercer esa acción en ese momento, porque no armonizaron. Entonces, ahorita estamos por decidir si nosotros también nos incorporamos en esta primera fase, a unas sabiendas que hay pocas posibilidades de que los jueces nos compren nuestros argumentos, ¿sí? Aunque sea, pero eso nos permite a nosotros o a esos trabajadores para irnos a una segunda instancia que ya no es aquí en México, sino es a nivel internacional, ¿sí? Sí, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí tendríamos que ir, si aquí nos dan revés. Y bueno, esperar ahí. Creo que todas las resoluciones que se ha dado la Corte, afortunadamente, de acuerdo a la estadística, han sido favorables para los trabajadores. Así es que tenemos muchas esperanzas de que lo vamos a lograr en esa esfera, si es que no lo logramos aquí en primera instancia. Eso es, Trinidad, eso es lo que vamos a rescatar más, y lo que también quiero decir, porque eso es, si esto es grave, lo que estamos mencionando, el bajarnos nuestra pensión así de manera brutal, sin fundamentos, con un parámetro absurdo de un salario de aunque sea el máximo funcionario de la nación, que no tiene nada que ver con el origen de nuestras pensiones, de nuestros sistemas de pensiones, un parámetro de esa naturaleza. No se formaron los sistemas de pensiones en base al salario del presidente de la República, o sea, tiene otro tipo de orígenes, ¿no? Sí. Nosotros colaboramos, el patrón también tuvo que echar su parte, pero a través de las luchas que tuvieron cada uno de los gremios, etcétera, etcétera, nuestra preparación de cada uno de los trabajadores, tenemos nuestra historia propia. O sea, aquí lo que más me preocupa es el efecto retroactivo, que ya quedó en un artículo constitucional, porque ya podemos decir que ya quedó por la publicación, ya está vigente pues a partir del sábado. Entonces, lo más grave es que ese término de la retroactividad de la ley lo puede implementar si esto no hay una reacción verdadera del pueblo de México, porque ahorita estuviera el pueblo de México en la calle, Trini. Sí, si sí, por supuesto. Supiera lo que hizo el Congreso de la Unión, si verdaderamente se da cuenta, que no se quede con el hecho de que nomás les van a quitar a esos funcionarios altos, le van a quitar su lana, su pensión. No es así, no es tan simple como eso.
No, se queda un artículo ahí en la Constitución donde dice que una ley puede aplicarse retroactivamente, ¿sí? Y contraviniendo obviamente a otro que establece lo contrario. Sí, Ese sí, va a por ser la supuesto. litis, pues. Ese va a ser verdaderamente lo que los jueces tienen que decidir en una instancia, en última instancia sería. Ujú. Dice, ¿qué es más? Este artículo 127 donde el transitorio 2 establece la retroactividad de la ley, o es el 14 en donde dice que no debe de aplicarse una ley retroactivamente en perjuicio de una persona. Ese va a ser la litis, verdaderamente donde se tiene que decidir. Y se tiene que decidir en términos con toda la argumentación jurídica, y no solamente de aquí, incluso deben de abordar los tratados internacionales que ha asignado México. Porque Claro, ahí también claro. establece que debe haber deben de obedecer lo que ya está, los derechos de los trabajadores, los derechos que ya tienen adquiridos. Entonces, no deben de tocarlos. Y sin embargo, este artículo los está tocando. Hay mucho de qué hablar respecto a eso. Y otra cosa muy importante. Sí, sí. ¿A quién nos está tocando? Nos está tocando a nosotros los trabajadores en nuestra esfera patrimonial. Es Nunca muy importante, antes. le hemos comentado. Sí, sumamente importante. Nunca se había dado una cosa de esta naturaleza, que un artículo constitucional se fueran contra el patrimonio. Fíjate, y parece que está proliferando las cosas. Cuando ya creo que fue también el mismo 8 de abril, o sea, recientemente, que el Congreso de la Unión también aprobó que los recursos de las AFORES de los trabajadores en particular, el 30% ya los va a tomar. Fíjate bien cuánto representa el 30% de las AFORES, que allí sí no está metido ni un peso, ni un centavo el gobierno, son de los trabajadores, y ya va a tomar el 30%, según para hacer obras productivas. Ese es ¿cómo te diré? El fundamento, el argumento que están utilizando, y que ya lo probaron también. ¿Cómo? Ese es un robo al despoblado. ¿Cómo es posible? ¿Y dónde están los trabajadores? No los veo en la calle. No. ¿Sí? Sí, el así 80% de los del ISSSTE tienen AFORES. ¿Dónde están esos compañeros en la calle? ¿Dónde está el CENTE protestando, por ejemplo? Protestando de que le están robando las AFORES. Son dinero de ellos, que ellos aportaron a esas cuentas. O sea, no, es algo increíble lo que ha estado sucediendo en los últimos días. Algo increíble, Tini. Oiga, profe, y en el caso específico de que si la Suprema Corte de Justicia, vamos a decir, aceptar esta situación, ¿cuál sería el proceso para que no cambie? Es decir, no estamos hablando nada más de amparos, porque si la Suprema Corte lo avala, ¿qué pasaría ahí? ¿Tiene el legislativo que crear alguna ley? Precisamente Sí, claro. para evitar... O sea, si me preguntas que si algo todavía se pudiera hacer, pues sí, claro, pues el mismo legislador, el que aprobó estas iniciativas, la misma presidenta de la República, si ve que no está viendo, porque yo no veo a nadie en la calle protestando, al menos hay ciertos grupos nada más. Hoy salió ahí que los de la Comisión Federal de Electricidad, a mejor mañana los de Pemex, de Banobras o de otros, de todos esos de 6 sistemas, a lo mejor los vemos en los próximos días, pero no más. No vemos un CENTE, no vemos a trabajadores federales del ISSSTE, no vemos a los trabajadores del INDE, de la iniciativa privada, o sea, no los vemos, Trini. Así es. Solamente que todos esos trabajadores se dieran cuenta de lo que acaba, si se dimensionan, que efectivamente fue un atropello, que es algo de gran calado, no es algo sencillo, no es como se lo están diciendo. Ahí el texto dice que otra cosa muy distinta, estuvieran todos en la calle. ¿Y qué posibilidades hubiera? Que hubiera un retroceso. Pues hay muchas, porque esa presión sí serviría para que la presidenta de la República enviara otra iniciativa donde reformaran
donde cambiaran, donde adicionaran más artículos transitorios. Así ¿Sí? es. Okay. ¿Hay Bueno. la vía? Claro que hay la vía. Sí. Pero todo eso tiene que pasar. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué sigue, profe? Ahorita, ¿qué es lo que hacer? Ya sabemos que el SIGA está haciendo lo suyo, Sí. pero ¿qué es lo que podemos sí saber Bueno, de la ahorita lo que estrategia? estamos preparando, ya estamos trabajando sobre el proyecto de amparo, ya estamos convocando a nuestros compañeros para que vayan a firmar y pues posteriormente estamos señalando para los días 20, 21 y 22, los últimos días para recibir documentos de nuestros compañeros, como los últimos días para recibir. Y pues quizás esos días todavía no, el profesor Gregorio, que es nuestro secretario general, no ha decidido si el horario de la oficina se va a ampliar. Yo creo que Lo sí, más seguro se va a que sí. ampliar. Es lo más seguro que sí, atendiendo pues al mayor número de personas, porque ahí cerramos la primera parte, ¿sí? Y vamos a estar esperando el segundo momento, si se diera el segundo momento de la armonización, pues hay que estar atentos. Aquí hay que estar muy seguros, más bien va a ser, tengo la seguridad que van a jugar con los tiempos. El Congreso va a jugar con los tiempos, va a jugar de que les va a decir de toda esa etapa y todos esos líderes les van a decir no se preocupen, no los va a tocar, y van a dejar que pasen los 30 días donde puedan ellos ampararse, y ya después cuando ya pasen, ya cuando ellos digan pues ya no vas a poder hacer nada porque no te fuiste al amparo, después de eso a lo mejor ellos la van a jugar con la armonización, la van a jugar otro rato más y finalmente van a decir pues no la armonizamos, punto, los dejamos en estado de indefensión, ya no van a poder hacer nada. Sí, ya se los fregaron. Ya. Ahí. Bueno, acabó el cuento. Bueno, entonces vamos a estar en espera a ver qué sucede, profe, y estar al pendiente de todo esto. Pero dentro de todo este asunto viene el encuentro estatal del sindicato, ¿no? El SIGA. Efectivamente, este viernes a las 10 de la mañana los esperamos en el local del Sindicato de Trabajadores Universitarios, que está enfrente de la Universidad Pedagógica Nacional, en la colonia de Maestros Magisterial número 2. Ahí los esperamos a todos. Vamos a tener ese encuentro estatal de todos los compañeros, esperamos de todas las regiones que vengan para acá a esa reunión y posteriormente el festejo por el 7º aniversario de nuestra organización sindical. Cumple 7 años, Trini. Ya parece que fue ayer, pero son pues 7 años de lucha, una serie de logros, afortunadamente, que ahí también los vamos a exhibir, ¿no? Que tú fuiste pieza también, ahorita te agradezco mucho eso, porque fuiste también pieza importante en hacer el recuento de un documental que nos hiciste precisamente cuando yo dejé la dirigencia. Sí. Hace ya 3 años, parece que fue ayer. Ojalá ahora sí se pueda proyectar, profe. Ojalá. Y que pues tuvo mucho ahí los compañeros pues recordando, ¿verdad? Porque esos son recuerdos, pues. Sí, son recuerdos de la lucha, son recuerdos de cómo logramos las cosas. Esos, pues, y ahí vamos a hacer recuentos de todas esas cosas. Ahí el día 17 pues esperamos y si puedes asistir, va a ser a las 10 de la mañana y a la 1 terminamos, yo creo, ¿no? Porque a la 1 también tenemos que irnos allá al salón donde va a ser el evento, donde vamos a celebrar ahí con una comidita para nuestros compañeros y y el festejo, ¿no? Real de nuestra organización. Esas serían nuestras actividades durante esta semana. Pues ahí estaremos, profe, pero lo más importante es que hay que seguir con esta situación porque pues se va a poner muy complicado. ¿Cuántos amparos calcula que va a lanzar el SIGA en este lapso? Van todos nuestros compañeros arriba de 2,000. Y es individual, ¿verdad? No es colectivo. Sí, allí no hay de otra, ya nos dejaron sin o sea, ya, ¿cómo se llama? Ya no podemos hacerlo colectivo. Entonces, ¿qué carácter tiene entonces un sindicato en ese sentido? No es limitar el sindicalismo, profe, el hecho de que no pues pueda haber... limitaron, pero nosotros no fue por culpa de nosotros, fue los mismos legisladores que quitaron esa oportunidad. ¿verdad? No, a eso me refiero. A eso me refiero, ¿sí? Precisamente. Sí, pues ahí lo permitieron los mismos gremios, ¿no? Nosotros también, pero pues ¿qué hacíamos nosotros? Un gremio que es local, es un gremio que... Eso fue una legislación federal, pues. O sea, ¿quién pudo haber impedido eso? Pues solamente el CENTE.
¿sí? Sí, por supuesto, por Solamente. supuesto. Muy bien. Bueno, Muchas gracias, sí. no, pues para servirle, profe, pues vamos a estar ahí al pendiente, nos vemos el Ok. viernes a ver cómo, El viernes, si Dios cómo quiere, se ahí nos pone. vemos. Esperamos que haya mucha asistencia y vamos a ver Sí, si, porque eso no se puede transmitir porque son cosas internas, ¿no? Pero bueno, sí, son cosas internas. habría que, Quizás algunas, ¿cómo se puede decir? Entrevistas pequeñas ahí al dirigente y a cualquier otro compañero. muy bien, está bueno, Pero nada, nos vemos por aquellos rumos, profe, con mucho ándale gusto, pues. además para Pues, saludar bien, a todo el que estén gremio. bien, Gracias, hasta luego. descansen.